Biziberri hirugarren plana aurkeztu dugu. Dokumentu honek pandemiari aurre egiteko estrategia jasotzen du. Lehen biziberri plana 2020ko maiatzaren 4an aurkeztu zen. Momentu hartan, konfinamenduan geunden eta bere helburua ondorengo deseskalada hala deitu egin zen planifikatzea izan zen. Bigarren biziberri plana urriaren 2an aurkeztu zen eta gaur arte egon da indarrean. Biziberri hirugarren plan honek egoeraren diagnostikoa eguneratzen du eta datorren ekainera arte jarduteko estrategia planteatzen du. En la reunión de hoy hemos presentado el plan Biziberri 3. Recoge la estrategia de respuesta comunitaria y de regulación de las actividades sociales para hacer frente a la pandemia, para garantizar, para preservar la salud pública. Este es el objetivo prioritario que compartimos: garantizar, preservar, proteger la salud pública de la ciudadanía. Todas las decisiones que adoptamos se orientan a este objetivo y se fundamentan en las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Así, tenemos en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias europeas, el Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio de Sanidad, el Departamento de Salud del Gobierno vasco, Osakidetza y, por supuesto, la Comisión Técnica del ABI. Bi ideia hauek nabarmenduko ditugu. Hartutako erabaki guztiak osasun profesionalen gomendioetan oinarritzen dira. Oinarri zientifikoa dute, ikuspuntu sanitarioaren arabera aztertu eta ebaluatu dira, eta erabaki guztiak helburu berarekin bideratzen dira: birusaren transmisio komunitarioa gelditzea eta herritarren osasun publikoa bermatzea. Decisiones basadas en recomendaciones sanitarias y orientadas a garantizar, a preservar, a proteger la salud pública. Este es el norte de nuestra actuación contra la pandemia y en este marco el Plan Biziberri 3 actualiza el diagnóstico de la situación y plantea la estrategia hasta el próximo mes de junio. Biziberri hirugarrenak 3 ataletan egituratzen da. Lehenengoa, premisa etikoak eta irizpide gidariak. Biziberri planak zorroztasuna eta erantzukidetasuna eskatzen ditu pandemiari erantzuna ematerakoan. Oinarri hori kontutan hartuta, 3 irizpide nabarmentzen dira: erakundeen konpromisoa eta elkartasuna, enpatia eta biziberri pedagogia. Bizi dugun inguruabarren aurrean, plan honek gure ohiturak eta bizimodua aldatzea eskatzen du. Es necesario tejer una nueva forma de vivir, sostenible, tanto en la convivencia con el virus, como sostenible con la vida, el planeta, la salud, la economía, el empleo. Una nueva forma de vida para un desarrollo humano saludable y sostenible. Segundo, balance después de un año de pandemia. Hemos vivido un año difícil y duro desde el punto de vista sanitario, económico, social y emocional. Estamos logrando un objetivo fundamental: evitar la vuelta al confinamiento domiciliario, el cierre de la actividad económica escolar, el colapso sanitario y el coma económico. En este marco hemos constatado que desde octubre la evolución en Euskadi ha sido grave, aunque con una mejor respuesta que en la primera ola y cifras menos negativas que la media de nuestro entorno. La experiencia de estos meses de lucha contra la pandemia reafirma la necesidad de mantener la incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes como indicador de alarma excepcional, ajustar las restricciones en periodos de alta movilidad e interacción social, así como espaciar las desescaladas. Tercero, panel de escenarios, indicadores y medidas. El objetivo es lograr, en una primera etapa, una tasa de incidencia entre 60 y 300 casos por 100.000 habitantes, para, en una segunda etapa, situarnos por debajo de los 60 casos por 100.000 habitantes. Para ello, hemos actualizado el panel de escenarios e indicadores de referencia para responder con agilidad a la evolución de la pandemia. Hirugarren atalean adierazleen panela eguneratu dugu, pandemiaren bilakaerari arin erantzuteko. Prebentzio neurriek murrizketen modulazioak aurreikusten dituzte hainbat eremutan.
gabeko mugikortasuna, jarduerak eteteko ordutegiak, itxitura perimetralak, pertsona ezberdinak elkartzeko muga eta aforoak mota guztietako jardueretan. El Plan Bizi Berri 3 aboga por un mayor grado de armonización de las estrategias y medidas a adoptar, tanto en el ámbito europeo como entre las comunidades autónomas del Estado. En el ABI de hoy hemos aprobado también una serie de ajustes en el decreto vigente. El nuevo decreto, que entrará en vigor a las 0 horas del próximo lunes, mantiene el confinamiento municipal, pero plantea dos excepciones. Se permitirá la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas y deportivas al aire libre, y se definen con mayor precisión los supuestos en que la movilidad entre municipios está permitida. Entrenamientos y competiciones deportivas de los equipos en competición profesional o semiprofesional y movilidad entre municipios con tasa de incidencia inferior a 500 casos por 100.000 habitantes para competiciones y entrenamientos de deporte federado, entrenamientos de deporte escolar, así como cursos o actividades programadas en gimnasios, clubs o polideportivos. Labiren aholku batzordearen aurreikuspenen arabera, indarrean dagoen dekretua datozen 20 egunetan mantenduko da. Une horretan, ebaluazio sakona egingo da, batetik, egoera epidemiologikoaren bilakaera aztertuz, eta bestetik, Bizi Berri 3. planak planteatzen duen esparru berriari erreparatuz. Eta izango da, martxoak 5 ostirala berriz bilduta aztertuko duguna, aldez aurretik egoerak biltzea ez baldin badu lehenago eskatzen. Termino con una referencia al auto judicial que anula parte de las medidas adoptadas por el ABI. El Gobierno vasco ya ha expresado que respeta el auto, si bien ni lo compartimos ni lo entendemos. El dictamen de la Comisión Técnica del ABI es el que me lleva a leer literalmente cuando dice: muestra su perplejidad y disconformidad por la argumentación utilizada por el auto. La evidencia científica disponible y las directrices de los organismos internacionales, así como la práctica internacional, avalan, particularmente en contextos con tasa de incidencia muy alta, las medidas adoptadas en Euskadi. Por mi parte, quiero avalar, reconocer y poner en valor el trabajo de las y los profesionales epidemiólogos, virólogos, matemáticos, médicos de familia, expertos en salud y profesionales sanitarios en general en Euskadi y en todo el mundo. Reitero que no hay ningún ámbito culpable en esta pandemia, ni la hostelería ni ningún otro. La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros y de nosotras. Es nuestra responsabilidad cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El Gobierno vasco y todas las instituciones vamos a seguir adoptando aquellas decisiones que consideremos necesarias para preservar, para proteger la salud de las personas. Lo vamos a hacer con todas las competencias a nuestra disposición y tratando de garantizar la seguridad jurídica de cada decisión. En este sentido, este miércoles volví a dirigirme al presidente del Gobierno español por carta para que en el menor plazo posible se analice esta cuestión y se acuerde con las comunidades autónomas los mecanismos legales necesarios en el marco del estado de alarma para que las decisiones adoptadas cuenten con todas las garantías jurídicas. Erantzukidetasunaren beharra azpimarratuz amaituko dut. Gutako bakoitza gara prebentzioaren lehen kategoria. Gu gara birusaren hedapena eragozteko lehen esia. Norberaren babeserako neurriak betetzeak bizitzak salbatzen ditu. Jokatu dezagun egoerak eskatzen duen arduraz. Eskerrik asko. Eta orain galderaren bat izango bazenute eta erantzuteko gai baldin banaiz, zuen eta esanetara nauzue. Galderaren bat, bai hemen.
Sí, buenos días, Lehendakari. El miércoles escribió una carta al presidente del Gobierno. No sé si ha obtenido algún tipo de respuesta, porque en las anteriores ocasiones en las que han demandado, por ejemplo, el adelanto del toque de queda u otros cambios en la regulación del estado de alarma, la respuesta ha sido negativa. No, todavía no he recibido respuesta. Es un planteamiento que vengo haciendo de manera reiterada desde y en el transcurso de las 14 llamadas conferencias de presidentes desde marzo hasta el mes de junio. Ya planteaba entonces también la necesidad de herramientas que ofrecieran garantías jurídicas para las medidas que hubiéramos de adoptar. He venido haciendo planteamientos también de modificación del Real Decreto de Estado de Alarma, como ustedes pueden conocer, y también verbalizado presencialmente con el presidente del Gobierno español la necesidad de herramientas con garantías jurídicas. A la vista del auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo este pasado martes, el miércoles me volví a dirigir porque es una cuestión que no solamente la he manifestado yo, también otros presidentes de comunidades autónomas han manifestado esta decisión. Y no solamente los presidentes de comunidades autónomas o el Lehendakari, sino que en las reuniones que se vienen celebrando en el seno de la Comisión Interterritorial, con la ministra de Sanidad actualmente, el exministro de Sanidad, con los consejeros y consejeras de Sanidad y Salud. Son varias las comunidades que vienen demandando, así como nosotros, también la necesidad de herramientas con garantía jurídica. Este es el motivo por el cual yo me dirigí ya el miércoles mediante carta. Hoy todavía no he recibido respuesta, pero ese mismo día se celebraba una comisión interterritorial, como las que he mencionado, en la que otras comunidades autónomas también, ante lo que ha sido el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, también se han manifestado en demanda de una herramienta con garantías jurídicas. Bai. Bai, gutun horretan oraingoan azken autoa oinarri izango zen, hori zehazten nahiko nuke, eta gero beste galdera bat, auto horren kontrako helegiterik jarriko duzuen azkenean. Bai, jakina, joan den asteartean ezagutu dugun autoaren ondorioetan oinarrituta da nik Espainiako Gobernuaren presidenteari asteazkenean helarazi diodana, beste kasu honetan gutun baten bitartez, berriz ere tresnak behar ditugula, zeintzutan berma juridikoa izan dezakegun, edo zeintzun bitartez berma juridikoa izan dezakegun, indarrean ezarri beharreko neurriak garatu egin ahal izateko. Hori da, behin eta berriz aldarrikatu egin dudana, eskatu egin dudana, ez da autonomia erkidego bakoitzak norberek hau solako pandemia baten aurrean berma juridikoak izan ditzagun edozein ekimen izan beharko genukena, baizik eta hau estatu mailan adostu beharreko kontu bat izan beharko litzatekeela. Barkatu, bigarren galdera ahaztu egin dut. Autoaren kontrako helegiterik Bai. aurkeztuko duen Jaurlaritzak. Ez, gure zerbitzu juridikoek ondo aztertu egin dute, aukerarik ote dagoen helegiterik aurkezteko, eta bere irizpidea eta gainera ez bakarrik irizpide juridikoa, nik ere nire irizpide pertsonala eta politikoa dut, baina kasu honetan irizpide juridikoetan oinarritu egiten dugu, ez dugula helegiterik aurkeztuko. Azken batean alperrikoa izango litzateke edo alperrikoa ematen da sala berberaren edo areto berberaren aurrean epaile berberekin izan beharreko helegite bat aztertu beharrekoa, non eta ezin dugularik orain arte aurkeztutako txosten gehigarririk aurkeztu. Beraz, momentu honetan nik uste dut beraien irizpidea zentzuzkoa dela, helegite bat aurkezteak ia ziurrenik ematen digulako ez duela eraginkortasunik izan. Dena den, Jaurlaritza bezala, pentsatzen dugu arrazoia dugula, eta bidea luzea da oraindik ere, eta ikusiko du benetan gakoa ez delarik aztertu, baizik eta badaezpadako neurriak izan egin direla, aztertu egin direnak,
ikusiko dugu etorkizunean gakoa eta muinean aztertu egiten denean zein den ebazpena. Han decidido, lehendakari. Perdón, estaba sí, Álvaro. Lehendakari, buenos días. Ayer un portavoz habitual del Ministerio de Sanidad señalaba que en aquellos lugares donde existe un cierre total de la hostelería, la curva de contagios desciende al doble de velocidad que donde no hay ese cierre. ¿Comparte esa opinión y tienen datos de que en Euskadi también se daría esa situación? Bueno, yo creo que es evidente lo que la evolución epidemiológica, la afección de la pandemia y la manera de controlarla nos ha llevado a resultados desde lo que es el confinamiento, la desescalada del mes de junio, segunda quincena del mes de junio, julio, hasta agosto, y las medidas que en agosto hemos venido adoptando. En este sentido, nosotros creo que ante lo que es incluso el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo emitido este martes pasado, deberíamos hacer ver ante el propio auto que hubo un periodo de noviembre a diciembre en el que la hostelería en Euskadi estuvo cerrada. Que en diciembre adoptamos unas decisiones de apertura de la hostelería, siendo quizás la comunidad que con más equilibrio, eso es lo que hemos pretendido, con más equilibrio hayamos adoptado decisiones para que la incidencia económica, laboral, en los sectores afectados, no solamente la hostelería, fuera el menor, después de la experiencia adquirida en periodo de confinamiento, desde marzo hasta mayo del año pasado. Venimos a diciembre de un periodo de cierre de la hostelería desde noviembre hasta diciembre. En diciembre abrimos la hostelería. Y en diciembre abrimos la hostelería con unas condiciones que son las que hoy están en vigor también, a pesar de lo que es el paréntesis de las fechas navideñas, quizás. Y es ante los casos de municipios con una tasa de incidencia acumulada superior a 500 casos, y estamos hablando de 500 casos como una situación muy grave, cuando hay municipios que han tenido una tasa de incidencia acumulada de más de 1.200 casos por 100.000 habitantes. Y hemos visto, ahora estamos viendo, que la situación epidemiológica, la evolución epidemiológica, con los datos que hoy podemos ofrecer, son consecuencia de estas decisiones que hemos adoptado, con las medidas más restrictivas para los municipios con una tasa de incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, creo que es evidente la correspondencia, la relación que existe, y no estamos hablando de la hostelería como algo estigmatizado por nadie. Así nos hemos expresado hasta el momento también, sino que el problema está en el agrupamiento de personas, el tiempo de agrupamiento de las personas y la relajación en el uso de las medidas necesarias a contemplar en ese agrupamiento por un tiempo excesivo. Y es en los ámbitos en los que esto se da donde hemos pretendido aplicar las medidas más restrictivas. Allí detrás, sí, Maite, luego José. A todas y todos no os identifico con nombre, pero sí, no, yo lo iré haciendo. Quería preguntarle por el recurso, por esa decisión de no presentar recurso, sí. ¿Cuáles son los motivos? Y aprovechando, bueno, pues si tiene algo que decir ante esas palabras del presidente del tribunal que tanta polémica han generado. Bueno, antes he comentado en euskera, sí, efectivamente, que han sido los servicios jurídicos del Gobierno vasco y además también personalmente, y quienes tenemos una responsabilidad política e institucional como miembros del Gobierno, pero fundamentado en los criterios de los servicios jurídicos que han valorado la oportunidad o no de presentar recurso y han optado por no recurrir, y así lo acepto también y lo comparto plenamente.
porque entendemos, y los servicios jurídicos así entienden, que dado que solo se puede presentar recurso ante la misma sala y los mismos magistrados, y dado que no existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas, el recurso no tiene, a nuestro juicio, o pocas probabilidades tendría de eficacia posible. Esto es lo que argumentan desde los servicios jurídicos. En todo caso, yo estoy convencido de que nos asiste la razón al Gobierno vasco, al Consejo Asesor del LABI, que no es solamente el Gobierno vasco, sino que es el Consejo Asesor del LABI conformado por todos sus integrantes, y que se probará, espero que así sea, cuando ya se dilucide el fondo de la cuestión. Estamos ante unas cautelares, pero este proceso tiene su recorrido en relación a lo que es el fondo de la cuestión. De todas formas, bueno, yo creo que con respecto al auto, me parece significativo que el propio ponente, presidente del Tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo, se hubiera pronunciado públicamente, incluso antes, el día anterior a que la Sala se reuniera, para analizar las alegaciones presentadas por el Gobierno vasco, que ni siquiera le habría dado tiempo a analizar las alegaciones para cuando emitió las manifestaciones que emitió. Es curioso. Aquí, sí. Sí. Buenos días, segundo lehendakari. Sí, bueno. Estamos hablando mucho de las declaraciones en una tertulia radiofónica del presidente de la Sala, conformada por 3 magistrados que de forma unánime apoyaron el auto, y poco del contenido que aportó el Gobierno vasco precisamente para defender la argumentación en contra de las peticiones de los hosteleros. Supongo que además usted sabe que los hosteleros presentaron 60 gráficos con lo que había sido la evolución del COVID, donde se demostraba, según esos gráficos, que el aumento de los contagios no se había producido precisamente a partir de la apertura de la hostelería, sino a partir de las celebraciones de los encuentros familiares de las Navidades. Pero mi pregunta tiene que ver concretamente con el documento que aporta el Gobierno vasco como documento técnico. Aparece con el título de memoria y hace una referencia expresa, para ahondar en lo que usted estaba recordando sobre los lugares de hostelería como focos de contagio, a un estudio norteamericano capturado de la revista Nature. El Gobierno vasco no tiene más capacidad para generar información, para aportar datos que ahonden en esta tesis de que las tabernas, los bares, los restaurantes son realmente focos de contagio. Y en relación también con esta cuestión, y derivado de la posibilidad de que haya una sentencia en la misma línea de lo marcado por este auto, que como usted recordaba es un auto sobre medidas cautelares, quisiera saber su valoración sobre la petición que van a trasladar cientos, parece que incluso miles de hosteleros, demandando daños y perjuicios por los cierres decretados a partir de las normas que usted ha aprobado. Bien, permítame la digresión, si cabe, pero esto parece que es a modo de comentarios, como si cuando éramos estudiantes en los exámenes, depende de cuántas líneas escribíamos en la respuesta a la pregunta, y en función del número de líneas parece que habíamos sabido responder mejor que aquellos que hubieran respondido con menos líneas. Parece que llegamos a esta situación también en este caso. Hombre, el que las asociaciones de hosteleros o empresarios hayan presentado 60 gráficos, obvia usted que nosotros hemos presentado, además de la memoria, 500 folios. Si es por peso, pues son 500 folios los que nosotros hemos presentado. En cualquier caso, creo que más importante que todo esto es que yo les lea las conclusiones que el Departamento de Salud ha elevado al Consejo Asesor del LABI en el día de hoy. Y les voy a leer textual, literalmente. Dice así el Departamento de Salud: es imposible abstraer de la discusión el efecto potencial de la suspensión del cierre de la hostelería con tasas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes.
Uno de los mayores problemas a la hora de interpretar la información epidemiológica es la consideración de límites a partir de los cuales la situación es de alto riesgo. Los diferentes actores sociales se han habituado a cifras excesivamente altas de incidencia. Por ello, hay que señalar de forma clara e inequívoca que desde el Departamento de Salud no existe ninguna duda de que cifras superiores a 60 casos por 100.000 habitantes suponen ya un problema para la potencial evolución de la pandemia. Cifras superiores a 500 casos por 100.000 habitantes, sigue las conclusiones, deben considerarse como de alto riesgo para las consecuencias en salud pública. Consecuencias que se expresan en términos de morbimortalidad por la COVID y en términos de otras condiciones de salud que no pueden ser atendidas por el imperativo de una asistencia sanitaria volcada en el imperativo de la COVID. Ignorar esta realidad solo puede llevar a decisiones inexplicables desde el punto de vista de la valoración epidemiológica. Y sigue la conclusión. La evidencia disponible hasta el momento es contundente en la valoración del riesgo que supone compartir espacios cerrados con deficiente ventilación y sin la utilización de medidas de protección individual. La estacionalidad invernal actual conduce con más frecuencia que la deseable a este tipo de situaciones y por ello se consideran necesarias medidas normativas que las limiten. La situación epidemiológica muy complicada por la que atraviesa Euskadi en estos momentos puede verse alterada por decisiones basadas en una interpretación naif de la pandemia. Y en ese sentido cabe recomendar la toma en consideración de la limitación de situaciones en las que se producen encuentros sociales sin utilización permanente de medidas de protección individual en ambientes y locales cerrados. En las previsiones de evolución ya se apuntaba a una evolución presumiblemente positiva en la tendencia, pero es obligado asumir que esta tendencia puede revertirse en función de las decisiones de desescalada que se tomen en cada momento. Estas son las conclusiones del Departamento de Salud y que yo, como no puede ser de otra manera, atendiendo siempre a los criterios de los profesionales sanitarios, de las autoridades sanitarias, hago mías, considerando que las autoridades sanitarias vascas son tan buenas como las autoridades sanitarias de cualquier parte del mundo. ¿Ahí? Perdón, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta relacionada con las indemnizaciones? Ah, sí, perdón, había olvidado. Pues nosotros somos, creo que en el Estado español, la comunidad autónoma que más ayudas estamos ofreciendo a todos los sectores afectados. La semana pasada yo comparecía con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, que explicaba las medidas que al sector del turismo habíamos adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno del martes pasado. Hemos venido ofreciendo ayudas al sector de la hostelería, hemos venido ofreciendo ayudas a otros sectores. Mire, somos conscientes de que las medidas que adoptamos tienen una incidencia. Y ojalá que entre las incidencias posibles, la incidencia superior sea la incidencia positiva en orden a preservar, a proteger, a garantizar la salud pública. Pero somos conscientes de que tienen también una incidencia negativa en sectores económicos, en diversos sectores económicos, y no solamente en sectores económicos, en sectores culturales, en sectores deportivos, en otro tipo de sectores también que se ven afectados, también por lo que son las medidas que nosotros desde el ámbito de la Administración adoptamos. Somos muy conscientes de ello y por eso es por lo que ofrecemos todo tipo de ayudas. El año pasado aprobamos un programa COVID, gestionamos un programa COVID para que los sectores afectados recurrieran también a las ayudas planteadas por el Gobierno vasco y por otras administraciones. Estamos hablando también en el conjunto del Estado. Todavía esta misma semana el ministro manifestaba también que consideraba como ayudas directas las exenciones fiscales. Estamos analizando todas las medidas que hacemos poner en uso con un objetivo,
preservar, proteger, garantizar la salud pública, sabiendo que la incidencia de esas medidas también puede ser, espero que solo coyunturalmente y no estructuralmente, negativa para determinados sectores y que, por lo tanto, hemos de implementar medidas que resuelvan esa situación negativa que diversos sectores puedan sentir. Por eso hemos aprobado también ayer unos presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, contemplando también todo lo que es la incidencia a los sectores económicos, culturales, deportivos, a la industria. De eso se trata cuando gestionamos los presupuestos. De eso se trata también cuando reorientamos los presupuestos. Saber atender a aquellos sectores que se han podido ver perjudicados por medidas que nosotros hemos entendido que hemos de adoptar para el bien común de la sociedad, preservando y garantizando la salud pública. Pero, Lehendakari, hay un abismo entre las ayudas que están pidiendo los... Una pregunta, sí. Sí, volviendo un momento a las declaraciones del juez Garrido, más allá de la curiosidad que ha dicho que le producen las palabras, ¿cree que ponen en duda la imparcialidad del juez para tomar la decisión que tomó? Y, por tanto, ¿el Gobierno vasco está estudiando presentar una recusación contra el juez? No, no estamos estudiando, porque no es una actuación de confrontación del juez con el Gobierno vasco. No, no es una actuación de confrontación con el Gobierno vasco. Es una actuación del juez contra los criterios epidemiológicos. Es una actuación del juez contra lo que es los criterios de profesionales sanitarios. Y ya se han pronunciado las sociedades médicas, las sociedades españolas de epidemiología, las sociedades también, las academias o los colegios también de medicina familiar y comunitaria. No es una actuación del juez contra el Gobierno vasco, así lo quiero pensar. Es una actuación contra lo que es la evidencia de la pandemia, en la incidencia epidemiológica. Bai, atzean, bai. Bi galdera alde batetik, epailearen errekusazioa planteatzen ote duen Jaurlaritzak, eta gero beste alde batetik gaizki ulertu ez badut aurretik Jaurlaritzaren iritziz interpretazio naif bat egin du epaileak edo epaimahaiak Ostalaritzaren irekierarekin. Ez dugu errekusatuko epailea, ez dugu uste epailearen edo areto horren ebazpena epaitegiaren edo justiziaren eta Jaurlaritzaren arteko talka batean oinarritu egiten denik. Baizik eta epaile horren jarduerak edo jarrerak bai ematen du interpretazio bat epidemiologikoen aurkako irizpideen planteamendu bat dela. Eta zentzu horretan izan dira epidemiologia elkarteak eta baita medikuntzako hainbat elkartek ere bere gaitzespena adierazi dutena. Beraz, Jaurlaritzaren kontra edo talka ez delarik gure ustez, baizik eta epidemiaren ondorioaren aurkako planteamenduak direlarik, guk ez dugu errekusatuko zentzu horretan Espainia, bai eta lehen esan egin dudan bezala, berak bere iritziak eman zituen ebazpena jakitera eman baino egun bat lehenago. Eta eman egin zituen gainera ikuste denporarik ere zuelarik izan gure helegiteak edo alegazioak, aurkeztutako alegazioak aztertu egin ahal izateko. Beraz, susmagarria da, gertatutako guztia. Bai. Sí, dos cuestiones. La primera es en relación a la hostelería y el comentario de las reflexiones naif en torno a la pandemia. Aunque no tengan herramientas jurídicas para establecer restricciones, no sé si usted como Lehendakari apelaría a la ciudadanía y le recomendaría, por ejemplo, este fin de semana que no acuda a bares y restaurantes si su municipio está en zona roja. Y la segunda cuestión es en relación con el alto cargo destituido esta misma semana. Quería saber qué le parece su actitud del pasado fin de semana cuando fue a practicar golf a otra localidad. Y también se ha habido un cambio de criterio, porque en un inicio da la sensación de que el Departamento de Salud adujo
que una interpretación flexible del decreto en vigor podía permitir ese tipo de prácticas, aunque luego fue destituido. Gracias. En esta última cuestión, yo creo que la propia consejera se manifestó claramente en su comparecencia pública el martes pasado, diciendo que si cupiesen interpretaciones también, una cuestión era la letra, la interpretación de la letra, y otra cuestión es el espíritu. Y a mí me parece que la actuación ha sido nada ejemplar. Por lo tanto, la decisión ha sido la que ha sido, como no podía ser de otra manera. Y en relación a lo que pudiera ser la invitación a la ciudadanía, hombre, estamos planteando permanentemente, y hoy he pretendido hacerlo también en mi exposición inicial, que esta es una cuestión de interpretar que solo hay un enemigo, que es el virus. Solo hay un enemigo, que es el virus, y que contra él tenemos que actuar todos y cada uno de nosotros y de nosotras, desde un ejercicio de corresponsabilidad y de solidaridad, que hemos de pensar en el bien individual, pero también en el bien colectivo, que hemos de pensar en la salud personal de cada uno de nosotros y de nosotras, pero también en la salud del resto de las personas y de la humanidad, porque este es un virus planetario. Entonces, pensemos que solamente hay un enemigo, que es el virus, y que desde el ejercicio de responsabilidad individual y colectivo, por lo tanto desde la corresponsabilidad y la solidaridad, podemos estar, adoptando medidas, llevando a cabo acciones mientras se dé la efectividad de las vacunas para atajar o para suprimir lo que es el virus. No sé si con acierto o no, pero decimos que hemos de convivir con el virus, y quizás una interpretación nos debería llevar a pensar que decir convivir parece que es posible convivir de cualquier manera. No, cuando decimos convivir con el virus es sin restar un ápice de lo que es la incidencia de este virus. Yo creo que los miles de muertos, las miles de personas fallecidas, los cientos de personas que han estado y están en las UCIs, las camas hospitalarias, la cantidad de personas que se han visto afectadas, que no han tenido que ser ingresadas en hospitales, pero que todavía sienten también los efectos de la pandemia. Creo que toda esta realidad nos debe llevar a esa reflexión de que hay un enemigo, sí, que es solo el virus SARS-CoV-2, y que frente al mismo, mientras no comprobemos la incidencia de las vacunas, la inmunidad de rebaño, lo que pueda ser la supresión de ese virus de manera total, solo cabe que todas y todos arrimemos el hombro en orden a cumplir rigurosamente, estrictamente, las medidas conducentes a preservar, a proteger, a garantizar la salud pública. No voy a hacer, por lo tanto, ninguna invitación a nada desde lo que es el ejercicio libre de cada persona, pero sí una apelación a lo que es esa corresponsabilidad necesaria por parte de cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Había una pregunta aquí? Sí. Agradeciéndole, además de antemano, su respuesta, pero intentaba, después de una de sus respuestas en relación con el tema de la hostelería, trasladarle que en el sector los representantes de la hostelería evalúan en unas cantidades muy altas las pérdidas que han tenido durante el año 2020 y las ayudas que hasta ahora han sido aprobadas por el Gobierno vasco, que comparativamente, como usted decía, igual sí que son más altas que otras regiones del resto de España, no lo son, según la evaluación que hacen los propios hosteleros, que es la referencia importante. Y mi pregunta es, ¿el Gobierno vasco va a elevar esa cuantía de las ayudas precisamente para intentar evitar que los hosteleros presenten demandas reclamando indemnizaciones por el cierre? Yo creo que fue el propio consejero de Turismo, Comercio y Consumo en la comparecencia a la que antes he aludido el martes de la semana pasada, que compareció conmigo y con la consejera de Salud, quien adelantó que próximamente se iban a adoptar otras medidas para el sector de la hostelería en el Consejo de Gobierno.
Por lo tanto, estamos analizando lo que puedan ser otras medidas complementarias a todas las que hasta ahora se vienen arbitrando para el sector de la hostelería. Y reitero, ayer aprobamos unos presupuestos para la Comunidad Autónoma de Euskadi, unos presupuestos que tienen también la mirada puesta en la incidencia del coronavirus y la mirada puesta también en lo que es la necesaria reactivación económica. Para eso tenemos también el programa Berpiztu. Hemos ido sentando bases de lo que puede ser ya el trabajo a partir del día de ayer para el objetivo de la reactivación económica en la que están incluidos todos los sectores. Bai, atzean bai. Ez dakit planteatu den momenturen batean, herri gorri, eremu gorrian dauden herrien kasuan, eskola kirola baimentzea, kirol elkarteen edo plataformaren baten errekurtso mehatxua hor dagoenean, alde batetik hori, eta zergatik erabaki den mugikortasuna zentzu horretan pixkatxoa malgutzea. Bai, dena da aztergai. Eta hala esan egin dugu gaurko labiren batzorde aholkularian. Gaur onartu egin ditugun neurriak batzuk dira, baina horrek ez du esan nahi ez ditugula aztergai beste neurri batzuk. Eta horrexegatik esan egin dut, gaur onartutakoa 20 egunetarako izango da indarrean egongo dena. Ez dugu ukatzen beraz beste neurri batzuk aztergai izango direnak eta hala balitz eta hala nahiko genuke egoerak hala baimendu edo bideratu edo albidetu egingo bagintu beste neurri batzuk hartzera martxoaren 5ean bilduko garenean. Beraz, ez da hemendik eta 4 hilabetera gaur indarrean diren erabakiak aldaezinak izango direnak. Baizik eta 20 egunetako epe barruan dena aztertuko dugu berriz. ¿Bai? Sí, yo le quería preguntar sobre la polémica de las vacunaciones irregulares. Sigue habiendo dudas, y así lo expresan los grupos de la oposición y algunos sindicatos, sobre la responsabilidad de la consejera en estos casos. Quería saber si mantiene su confianza en la consejera, si está dispuesto el Gobierno vasco a una comisión de investigación parlamentaria para aclararlo todo. Y, en segundo lugar, sobre un caso concreto, que es la vacunación de la doctora Collazos, integrante del Labi Técnico, si cree que estaba justificada su vacunación como jefa de prevención de Basurto por delante de médicos de urgencia, por ejemplo, y si confía en que efectivamente se vacunó el día 15 y no antes, como sugiere la oposición. Bien, mi confianza en la consejera es absoluta, total. Y creo que nos procedemos con la voluntad propia de que seamos absolutamente honestos, rigurosos en la transparencia. No es que nadie nos tenga que apelar a que seamos de una manera o de otra manera. Creo que en el ADN demostrado de cada uno de nosotros y de nosotras, que tenemos una alta responsabilidad, el de ser rigurosos también en la transparencia desde un valor que es la honestidad y la sinceridad. Mi confianza en la consejera es absoluta. Antes de adoptar decisiones que inciden en personas, hacemos también, desde un principio de sensibilidad humanista, escuchar a la persona afectada. Esto lo hemos hecho, incluso cuando hemos tenido que adoptar decisiones que se hayan podido calificar como fulminantes. Lo hemos hecho. Y, por lo tanto, cuando adoptamos decisiones, sean de un sentido o de otro sentido, lo hacemos con todo el conocimiento de causa. No voy a entrar en lo que puedan ser, por lo tanto, comisiones de investigación. Creo en lo que es nuestra propia honestidad, y cuando uno se expresa públicamente en foro como es un pleno de control en el Parlamento diciendo que la consejera ha dicho la verdad, lo dice con todo rigor. Y en este sentido, con respecto a lo que pueda ser la responsable de la Unidad Básica de Prevención de la OSI de Bilbao Basurto, creo también en su palabra. Creo también en su palabra de la fecha de vacunación, como la consejera dijo ante los grupos parlamentarios, y creo además en los criterios que llevan a los profesionales de salud laboral a ser contemplados a finales de diciembre por el Gobierno español como integrantes del Grupo Prioritario 1.
incluso después de que la emisión o la remisión del protocolo por parte de las autoridades sanitarias vascas a finales del mes de enero, se contempla la excepcionalidad también en el caso de dosis sobrantes, excedentes y de personas que en turno de trabajo formen parte de determinados colectivos. Por lo tanto, creo en la palabra de la doctora Ana Collazos. ¿Ahí? A mí me gustaría preguntar sobre los macrobotellones que se siguen sucediendo tanto en Euskadi como en todo el mundo, pero ayer hubo un caso en Deusto con 93 detenidos. Por un lado, me gustaría saber qué le gustaría decir al respecto de estas sucesiones. Y por otro lado, este fin de semana nos encontramos con la situación de que tenemos los carnavales y se nos junta con San Valentín. ¿Cree usted que va a haber algún problema? ¿Temen desde el Gobierno vasco algún tipo de problema este fin de semana, algún rebrote? Bueno, confiamos, en todo caso, en lo que es la práctica de la inmensa mayoría de la sociedad vasca cumpliendo las medidas. Y en este sentido yo creo que hay que poner en valor el cumplimiento de las medidas por parte de la inmensa mayoría de la sociedad vasca frente a colectivos que pueden ser minoritarios o no, pero colectivos que transgreden esas medidas y que, transgrediéndolas, incurren en un ejercicio de insolidaridad, en un ejercicio de vulneración de lo que es el derecho a la salud pública de cada uno de nosotros y de nosotras. Creo en lo que es la conciencia de la mayoría de la sociedad ante lo que pueda ser situaciones que por razones de festividad de carnaval, bueno, me llama la atención también y asumo también que San Valentín pudiera provocar también este tipo de situaciones, pero me parece muy bien. Me parece muy bien que se contemple San Valentín también dentro de lo que pueda ser un motivo de celebración festiva. Ojalá que en este caso de una manera muy limitada, de una manera muy medida, cumpliendo también las medidas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo veo a muchos alcaldes y alcaldesas preocupados. Veo a muchos alcaldes y alcaldesas preocupados por la situación que se puede dar en sus municipios, cuando además no hay actividades programadas, cuando además la limitación de cierre hostelero es la que es, a las 8 de la tarde, y por lo tanto la preocupación va en orden a esa manera de proceder de colectivos absolutamente insolidarios. En este sentido, todas las autoridades municipales, territoriales de Euskadi estamos implicadas también, y cuando hablo de autoridades también, la Ertzaintza, la Policía Municipal, la Policía Local, a quien he agradecido la labor también en otras intervenciones públicas anteriores y lo vuelvo a hacer. Facilitemos también el trabajo de la Ertzaintza, de la Policía Local, de la Policía Municipal, en orden a que sean también quienes nos ayudan a proteger, preservar, garantizar la salud. Esterik, ¿vale? Sobre la campaña de vacunación, Lehendakari, ¿por qué Euskadi sigue siendo la comunidad autónoma que menos dosis ha administrado? ¿Insisten en el argumento de la reserva estratégica de la segunda dosis o es otra? Porque en el resto de comunidades autónomas que van más adelantadas no ha habido problemas con la administración de la segunda dosis. Pues mire, este ha sido motivo también de comentario nuevamente en la reunión del Consejo Asesor del LABI, porque este tipo de leyendas que se construyen sin rigor tampoco en cuanto a lo que es la realidad, pues también preocupan. Pero, sin embargo, volvemos a insistir. Y además se expresa en el Consejo Interterritorial de las consejeras y consejeros de salud con la ministra de Sanidad, ministerio que respeta lo que es la estrategia de vacunación que aquí en Euskadi llevamos. Y la evidencia es que nosotros, por la estrategia de reserva para la aplicación en segunda dosis, no para la aplicación en primera dosis, sino para la garantía de la aplicación en segunda dosis de las vacunas, estamos acertando.
Estamos en una estrategia acertada y no es cierto que haya comunidades autónomas que no hayan tenido problemas en la primera dosis. Las están teniendo en la primera dosis, Y si las están teniendo en la primera dosis, están teniéndolas en la segunda dosis. Esto es algo constatado con los consejeros y consejeras de salud, de sanidad de otras comunidades autónomas. Permítame que cuando yo hablo se pida, por favor, que se habla con cierto conocimiento de causa. Y en este sentido es así, como estoy diciendo, frente a lo que se pueda estar diciendo públicamente. Y claro que es una estrategia acertada. Cuando hemos visto las situaciones, las contingencias, las incidencias que se dan en la producción por parte de las farmacéuticas, de los laboratorios farmacéuticos, lo hemos visto con la vacuna Pfizer-BioNTech y el reparto, la distribución. ¿Cuál ha sido la polémica que las instituciones europeas han tenido con AstraZeneca? Y no solamente con AstraZeneca, sino Moderna, que nos anuncia que va a reducir la producción próximamente y va a retrasar la entrega de la producción que estaba comprometida. Esto es lo que nos lleva a ratificar que la estrategia seguida aquí en Euskadi es acertada precisamente para cumplimentar con lo que es la segunda dosis. Besterik? Bai? Bai, lehenak izan duzu argi eta garbi beste erkidego batzuk arazoak dituztela lehen dosiare emateko, txertatzeko, hala da? Bai, hala da. Eta erkidegoen arteko batzordean hala islatu egin da. Eta nik uste dut horrek azpimarratu egiten duela guk aurrera eramandako estrategia ona izan dela eta izaten dela. Eta besterik ez dago, begiratzerik besterik ez dago, laborategietatik eta txerto batzuek kontutan hartuz, eta hain zuzen ere oraingo honetan Modernak iragarri egin du bere ekoizpenaren atzerapena eta baita banaketaren murrizketa. Edo alderantziz banaketaren atzerapena eta ekoizpenaren murrizketa. Beraz, gure helburua da bigarren dosia eman ahal izatea, lehenengoa eman diegun pertsona guztiei, eta hori da betetzen ari garena. Eta horrek garamatza esatera gure estrategia arrakastatsua izan dela, beraz ona izan dela. Besterik, por favor, dos últimas preguntas, si no les parece, sí. Sí, gracias, lehendakari. Además de San Valentín, este fin de semana se celebran elecciones en Cataluña y ha habido un acuerdo entre partidos nacionalistas, incluso aliados de su partido, del PNV, estableciendo una especie de cordón sanitario, una alianza, un acuerdo para en ningún caso gobernar con el candidato del Partido Socialista, el exministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Usted respalda este tipo de compromisos, este tipo de acuerdos políticos? Bueno, de mi experiencia en Cataluña, yo creo que vengo siguiendo el que no me pronuncio sobre Cataluña y, en todo caso, ante este tipo de situaciones, lo que prefiero es esperar a que sean los resultados, ver los resultados. Y una vez visto los resultados, ver también cuáles son los posicionamientos de los partidos políticos en Cataluña, que en todo caso pienso que de los resultados también se ejercerá una responsabilidad por el bien de la sociedad catalana. No voy a entrar en más consideraciones. Lehendakari, en el informe del Plan Bizi Berri 3 se apunta un dato que la variante británica genera ya el 16,8% de los positivos en Euskadi. No sé si tiene el dato de cuántos positivos totales se han detectado, porque los últimos datos hablaban de porcentajes muchísimo más bajos, que no llegaban ni siquiera al 5%. No tengo yo el dato, pero eso lo podrá comprobar usted con los responsables del Departamento de Salud o de Osakidetza. Pero sí es cierto que estamos viendo un incremento de lo que es la incidencia de la variante de la cepa británica. Estamos analizando también de todo el conjunto de los PCR positivos. Estamos analizando en un marco de un 20% o algo más de un 20%, estamos indagando qué incidencia tiene en los casos de PCR con resultados positivos también la variante británica. Por lo tanto, todo esto está en estudio, pero sí es cierto que va incrementando lo que es la incidencia de la cepa británica y va incrementando también en lo que es la afección al colectivo de personas
de entre 0 a 29 años, con una incidencia mayor que la que hasta ahora venía siendo. Por lo tanto, esta es una razón más de la llamada de atención y en el Plan Bizi Berri 3 así se recoge. Estamos en una lucha, en una pelea constante contra un virus que va mutando y que ante incertidumbres pues nos corresponde actuar con la mayor diligencia posible, también con las medidas que entendemos que sean coadyuvantes a intentar atajar lo que es esa transmisión comunitaria de diversas variantes ya de cepas del SARS-CoV-2. ¿Eskerrik asko.